Apreciados hermanos y hermanas, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sud. Las disculpas del caso porque nos habíamos un poco desconectado por motivos laborales, personales, pero aquí retomando nuevamente este proyecto, con mucho gusto realmente, ¿no? El día de hoy me acompañan Jorge Albarrán de Chile y Juan Carlos Huertas, también de Perú, y quien les habla, Luis Castillo, su anfitrión, también de Perú. El día de hoy vamos a tomar el episodio número 4 y el tema va a ser las escrituras. Cada uno de nosotros va a exponer un punto, uno o dos puntos acerca de este tema, que es muy amplio realmente y no podremos abarcarlo todo, pero con mucho gusto. Si tienen preguntas, consultas, las pueden dejar en YouTube, en comentarios, sus preguntas y con gusto lo podremos tratar en un episodio posterior. Bien, entonces yo iniciaré, ¿no? Y para ello me voy a ayudar con una presentación en PowerPoint eh, acerca de este tema de las escrituras. ¿Ya? Y bien, en lo que es escrituras, para otros grupos cristianos, cuando uno usa la palabra escritura, inmediatamente las personas piensan en la Biblia nada más. En el caso de nosotros tenemos una definición distinta acerca de escritura, ¿no? Y esta definición se le reveló al profeta José Smith, ¿no? Quien fue a quien Dios llamó como profeta en estos últimos días y por medio de quien se organizó la iglesia a la cual pertenecemos, ¿no? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y en un libro que se llama Doctrina y Convenios, el Señor le reveló al profeta José Smith la definición de escritura. Y dice así, en Doctrina y Convenios 68:4, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Esa es nuestra definición de escritura, ¿no? Todo mensaje inspirado por medio del Espíritu Santo que viene de Dios es escritura. Y me gusta lo que aquí he resaltado las partes que me gustan mucho, lo que dice aquí, ¿no? Dice que es, en la escritura encontramos la voluntad de Dios, su intención, su palabra, su voz, y lo más importante es su poder. Pero su poder ¿para qué? Para la salvación, para nuestra salvación, que es lo más importante, ¿no? Para nuestra salvación y exaltación en el caso de los santos de los últimos días, que es a lo que aspiramos, ¿no? Bien, hay otra palabra también que se usa mucho entre nosotros, bueno, tanto entre cristianos como entre nosotros también los santos de los últimos días, que es la palabra canon, para referirse a las escrituras. Y aquí encontré esta definición, ¿no? Dice, acerca de la palabra canon, es una palabra de origen griego que originalmente significa barra para medir la derechura y que ahora se emplea para denotar la colección autorizada de libros sagrados utilizados por los verdaderos creyentes en Cristo. En la iglesia canon se refiere a la colección autorizada de libros sagrados de escritura, los cuales se conocen como los libros canónicos, que han sido formalmente adoptados y aceptados por la iglesia y se consideran de fuerza obligatoria para los miembros de la iglesia en lo que respecta a fe y doctrina, ¿no? Esa es la definición de la palabra canon. Eso me parece muy interesante. Dice era una regla para medir la derechura, ¿no? Como las reglas modernas que utilizamos, ¿no? Pero en este caso eh, era para medir la rectitud de algo, si algo estaba recto o derecho, ¿no? Si estaba nivelado realmente, ¿no? Entonces, muy interesante esta definición, ¿no? Muy bien. Voy a pasar a otro punto para desarrollar este tema, que es este, ¿no? Ya un poco más amplio, ¿no? Escritura. Las palabras expresadas tanto por escrito como oralmente por hombres santos de Dios cuando hablan bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es el resumen, nuestra definición resumida de lo que es escritura, ¿no? Ahora, tenemos dos fuentes de escritura, nosotros los santos de los últimos días. Por un lado tenemos los libros canónicos, ¿no? Que son la colección de libros declarados auténticos y reconocidos como sagrados, aquellos que la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, acepta como verdaderos y sagrados, ¿no? Como que contienen las verdades que Dios ha revelado. Y entre ellos tenemos la Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, ¿no?
Algunas personas que no son de nuestra fe piensan que, no, que la Biblia no es parte de nuestro canon, pero no. El libro que ustedes pueden ver, apreciados hermanos y amigos, este libro que ven aquí es uno que le llamamos la cuádruple, ¿no? Es una versión, en esta cuádruple, como pueden ver, están estos 4 libros que aceptamos nosotros como canónicos, ¿no? Que ya los he mencionado, ¿no? Es parte de nuestro canon, ¿no? Para nosotros son nuestros libros canónicos, ¿no? Ahora, además de los libros canónicos, tenemos también para nosotros escritura, son las palabras inspiradas de nuestros profetas vivientes, también se aceptan como escritura. Es decir, también estas palabras inspiradas que vienen de nuestros profetas, también contienen la voluntad de Dios, la intención de Dios, la voz de Dios, ¿no? La palabra de Dios y el poder de Dios para nuestra salvación también y exaltación. Y por ejemplo, ¿dónde encontramos las escrituras que nos proveen los profetas modernos? En sus discursos de las conferencias generales y en otras reuniones oficiales, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como las dos fuentes de escritura, ¿no? Por un lado, los libros canónicos y por el otro, las palabras inspiradas de nuestros profetas de esta última dispensación, empezando desde el profeta José Smith, los respectivos sucesores, hasta en la actualidad, que es el presidente Russell M. Nelson, presidente y profeta de la iglesia. Bien, hasta aquí el primer punto que yo me tocaba desarrollar. No sé si Juan Carlos o Jorge tienen algo que quisieran aportar, alguna pregunta o comentario, antes de pasar al segundo punto que me toca analizar. No por parte mía, creo que está muy bien explicado de forma básica el concepto de la de escritura. Ok, ok, gracias Jorge. Bien, Juan Carlos, ¿algún comentario o pasamos, seguimos? ¿Sí? Ok, entonces sigo. Bien, esta primera parte le tocaba a un compañero del grupo, pero no ha podido el día de hoy, así que yo expuse, tuve que reemplazar su exposición. Ahora voy a analizar el segundo punto, que es la que me toca también, que es eh, acerca de el canon abierto y el canon cerrado. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros creemos que Dios se ha revelado al hombre desde la antigüedad, se ha manifestado al hombre desde la antigüedad por medio de sus profetas, empezando desde Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y todos los demás profetas que vivieron de la antigüedad. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, en algo que se llama el canon judío, porque proviene de ellos, o canon hebreo también le llaman otros, ¿no? Este canon, ¿no? De la antigüedad. Eh, para los judíos, este es el único canon válido. Es decir, para los judíos, ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Es más, tampoco, ellos no le llaman Antiguo Testamento. Yo le he colocado así porque es de la perspectiva nuestra como cristianos. Para los judíos sería la Tanakh o Tanaj, ¿no? Que contiene los libros sagrados, ¿no? Que recibieron los profetas de la antigüedad. Para nosotros los cristianos le llamamos Antiguo Testamento, pero para los judíos este Tanaj o Antiguo Testamento está cerrado. Para ellos eso es escritura y nada más. No puede haber más para ellos. Luego tenemos en el devenir de la historia ya el canon cristiano, que está compuesto del canon judío del Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, empezando por los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales y el libro de Apocalipsis. Entonces, para los cristianos, este es el único canon válido. O sea, fuera del Antiguo y Nuevo Testamento no puede haber más escritura, ¿no? Por eso le llaman ellos el canon cerrado. El canon cerrado tiene la idea de que Dios habló en la antigüedad, que Dios ya no habla hoy, ¿no? Sino que Él habló en la antigüedad, ¿no? Para los judíos, el único canon válido, el Antiguo Testamento o la Tanakh para ellos, o Tanaj. Para los cristianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que le llaman la Biblia, ¿no? Le llamamos la Biblia en este caso, ¿no? Es el canon cerrado, así se le llama, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra posición de nosotros, ¿no? Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? Este es un artículo de fe, es nuestras creencias básicas, los artículos de fe. En el artículo de fe número 9 dice, creemos todo lo que Dios ha revelado. O sea, creemos en este canon antiguo, por supuesto que sí. Aunque no queremos que esté cerrado, pero sí aceptamos este canon antiguo.
pero también creemos todo lo que Dios actualmente revela. Es decir, que creemos que Dios también, además del canon bíblico, ha revelado en estos últimos días otras escrituras, entre ellas el libro de Mormón, que son registros antiguos de los antiguos habitantes de las Américas. Tenemos Doctrina y Convenios, que contiene revelaciones que recibió el profeta José Smith. Y La Pérdida de Gran Precio, también donde encontramos revelaciones y traducciones que vinieron por medio del profeta José Smith. Entonces, nosotros agregamos al canon bíblico este canon de estos últimos días, ¿no? Pero no solamente eso, nosotros creemos, como dice el artículo de fe, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Nosotros creemos también que aún vienen o vendrán también más revelaciones, como también se mencionan en la Biblia también, ¿no? ¿No? Que en los últimos días Dios nos dará visiones, sueños y revelaciones en los últimos días, ¿no? Y por eso decimos que nosotros no creemos en un canon cerrado, creemos en un canon abierto. O sea, creemos que Dios habló en la antigüedad y que también habla hoy, ¿no? Esa es nuestra creencia, ¿no? En un canon abierto, ¿no? Y creemos que, como repito, que aún vendrán más revelaciones, aquellas que sean necesarias para preparar al mundo y a la iglesia para la segunda venida de Jesucristo, en la cual también creemos como los demás cristianos. Bien, antes de terminar con un último comentario, no sé si Jorge o Juan Carlos quisieran alguna pregunta o comentario para terminar mi participación. Me gusta cómo está muy bien presentado en forma gráfica lo que tú acabas de mencionar, Luis. Así que no tengo nada más que añadir, creo que está muy, muy claro. Gracias. Ok, ok, Jorge, gracias, gracias. Bien, entonces, no sé, Juan Carlos, algo que quieras agregar o comentar, sino para terminar mi parte, ¿no? Ah, ya, después. Ok, ok. Bien, termino solamente con un comentario que me pareció muy interesante. Eh, en- Hace muchos años, ¿no? En la década de 1960, un líder de la iglesia tuvo la oportunidad de reunirse con un lord inglés. Los lord ingleses son aquellos que pertenecen a la Cámara de los Comunes, que son nosotros llamamos los congresistas, en otros sitios diputados, senadores, ¿no? Pero ya los que pertenecen a la Cámara de los Comunes son un lord, ¿no? Un, como le llamamos, un caballero, ¿no? Un señor, ¿no? Un título de prestigio, ¿no? Pero un hombre muy educado y muy creyente también. Y le hizo una pregunta a este líder de iglesia, le dijo, lo llamó por su nombre, le dijo, ¿por qué ustedes creen eh, que en revelación moderna, le decía, ¿no? Dios es cierto que Dios habló en la antigüedad, pero hoy día ya no es necesario. Dios ya reveló todo lo que necesitábamos, ¿no? Que Él revelara. Y este líder le hizo algunas preguntas al Lord inglés, le dijo, mi Lord, mucho respeto, ¿me permitiría hacer algunas preguntas? Claro, por supuesto, le dijo. Mi Lord, ¿usted cree que en la antigüedad, en la actualidad, el ser humano necesite de la guía de Dios? El Lord se puso a pensar y dijo, bueno, la verdad que sí, porque hay mucha confusión en el mundo, ¿no? Y entonces, mi Lord, si el hombre necesita hoy día de la guía de Dios, ¿por qué Dios no daría esa guía? Le propongo algunas, algunas posibilidades. ¿Será que Dios ya no puede revelarse? Ha pedido el poder de revelarse al hombre? Por favor, le dijo mi Lord, le dijo el Lord inglés, por favor, sería una blasfemia, ¿no? Dios es todopoderoso, Él puede revelarse. Entonces le hizo esta pregunta, le dijo, entonces, ¿será acaso que hemos progresado tanto que ya no necesitamos de la guía de Dios? Y el Lord le dijo, al contrario, le dijo, hoy más que nunca necesitamos de esa guía, ¿no? De esa guía divina, ¿no? Entonces mi Lord le dijo, ¿será acaso que Dios puede revelarse? Necesitamos que eso nos revele, pero ya no se nos revela porque no le interesa el bienestar del ser humano. No, le dijo, por favor, Dios es un ser amoroso y misericordioso y nos ama a todos
y desea lo mejor para nosotros, sus hijos. Y le dijo este líder de la iglesia: mi Lord, por eso nosotros creemos que Dios se revela en la actualidad. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Se reveló en la antigüedad y se revela hoy en día, porque lo necesitamos más que nunca, ¿no? Y yo sé que estas cosas son verdaderas, ¿no? Que Dios en la actualidad se revela, se ha revelado y se seguirá revelando al hombre, porque lo necesitamos, ¿no? Bien, apreciados amigos, hasta aquí mi parte de esta exposición. Ahora vamos a darle el tiempo a nuestro apreciado amigo Juan Carlos Huertas, quien tiene otro punto también que él va a desarrollar. Adelante, Juan Carlos. Activa tu sonido, Juan Carlos. Ok. Bien. Gracias, Luis. Bueno, yo tengo que hablarles acerca de la relación que existe entre las escrituras y los profetas vivientes. Permítanme empezar con una escritura. En Amós, en el capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su voluntad a sus siervos, los profetas. Desde el comienzo de los tiempos siempre ha sido así. ¿Ok? Cada vez que el Señor quería darnos un mensaje, o en ese entonces al pueblo hebreo, siempre lo decía a través de sus profetas. Empezando desde Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y todos los demás profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Salvador vino en calidad de Hijo de Dios y el Padre habló por medio de él. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, esa autoridad, ese manto que representaba al Salvador y a los profetas antiguos, recayó sobre Pedro. Y el Señor, a través de Pedro, continuó guiando su iglesia, junto con él a sus apóstoles. ¿Por qué estoy hablando sobre este punto? Porque las escrituras, si bien es cierto, o los libros canónicos, son volúmenes de escrituras sagradas que sirven para medir o juzgar las enseñanzas del mundo acerca de Cristo y de su evangelio, ¿no? Es un patrón que el Señor usa para poder enseñar a sus hijos, ¿okay?, en cuanto a la veracidad de las enseñanzas de las personas. Es como un filtro que el Salvador usa para poder decir qué es verdad y qué no es verdad, qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre las escrituras y los profetas vivientes? Lucho había comentado en su primera exposición que escritura es todo lo que se escribe y se habla bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo. ¿Okay? También mencionó en cuanto al canon abierto de la revelación continua. Los profetas, como lo de la antigüedad, hoy en día también tienen la misma autoridad, tienen ellos una voz del Señor. Ellos son el conducto mediante el cual el Señor también da escrituras en estos tiempos. El profeta, el presidente de la iglesia, el profeta viviente, es el único
que puede explicar o ir mucho más allá de las escrituras que están en los libros canónicos. Es la única persona que tiene la autoridad para poder dar nuevas escrituras de acuerdo a la época y a la necesidad de la gente. Sin embargo, es importante señalar de que cuando ellos enseñan el Evangelio de Cristo o cuando ellos hablan, generalmente se ciñen o hablan de acuerdo a como está estipulado en los libros canónicos. No contradice los libros canónicos, pero sí pueden dar luz adicional con respecto a las escrituras. Y como dije, es de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Por ejemplo, cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés, y Moisés descendió con las tablas donde estaba la ley de Dios, vio al pueblo que estaba en pleno idolatría. Y Moisés, al ver de que este pueblo no estaba preparado para recibir esta ley de Dios, fue que se quebraron las planchas, las tablas de piedra. Y el Salvador nuevamente conversó con Moisés en el monte y le dio los 10 mandamientos, una ley menor, para preparar a su gente hasta la venida de Cristo. O sea, a través de este profeta, el Señor cambió y le dio nuevas escrituras a la gente hebrea. En Gálatas menciona de que la ley de Moisés era un ayo solamente para llevarlos a Cristo. O sea, no contenía todo el evangelio de Cristo, sino era un evangelio preparatorio para cuando Cristo viniese. Y Cristo introdujo otra ley, ya no la ley de Moisés, sino la ley del evangelio. Ya no ojo por ojo ni diente por diente, sino la ley del amor, el evangelio. O sea, hubo muchos cambios de acuerdo a las necesidades de la época. El evangelio era predicado solamente entre los judíos, pero cuando Cristo ascendió a los cielos y Pedro tuvo la revelación de que debería de ir a los gentiles y enseñarles el evangelio también. Entonces, esa era la necesidad de ese tiempo, que los gentiles y que otras personas pudieran también conocer el evangelio y que no era algo exclusivo para los judíos o los hebreos. Porque el Señor le dio un mandamiento cuando estaba ascendiendo, antes de ascender, le dijo a los apóstoles claramente: id por todo el mundo y predicar mi evangelio y bautizarlos. Entonces, han estado habiendo cambios siempre. ¿Por qué? Porque el Señor constantemente estaba revelando su voluntad a sus profetas. Antes había la ley de la circuncisión, pero después, en la época de los apóstoles, esa ley de la circuncisión fue reemplazada y las personas podrían ser bautizadas para pertenecer a la iglesia de Cristo. Cuando, por ejemplo, cuando el pueblo de Moisés estaba en esa apostasía, en esa idolatría, cuando el Señor retiró a Moisés, también retiró con él el sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio mayor, y dejó solamente el sacerdocio arónico, y quienes administraban ese sacerdocio eran solamente los de la tribu de Leví. Pero cuando el Salvador vino a la tierra, vino y trajo consigo nuevamente el sacerdocio de Melquisedec
y el sacerdocio de Aarón ya no era exclusividad del tribu de Leví, sino de cualquier otro miembro. En la actualidad, ¿no?, el Señor habló por la boca del profeta José Smith. Gracias a esa revelación es que la iglesia nuevamente ha sido organizada sobre la tierra, ha sido restaurada. Entonces, el Señor revela su voluntad o las escrituras de cuando en cuando, de acuerdo a lo que las personas necesiten en ese momento. No reemplazan las escrituras. Ojo, los libros canónicos están ya establecidos y reconocidos como libros auténticos y sagrados, que vienen de Dios y que miden toda verdad. Sin embargo, los profetas que el Señor llama hoy en día tienen las llaves que le permiten a ellos no solo explicar o exponer las escrituras, sino también aclararlas, pueden dar luz adicionales y de acuerdo a la necesidad pueden recibir nuevas escrituras para las personas que vivimos ahora. Y quiero terminar mi participación con una parte en la que sucedió en la época de Cristo, cuando él en una ocasión se reunió con sus apóstoles. Ellos le decían al Señor, hemos escuchado de que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías el profeta. Otros dicen que simplemente eres el hijo de un carpintero. Entonces el Salvador le hace una pregunta muy interesante y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién cree que soy yo? Entonces Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios, viviente. Tú eres el Cristo. Y el Salvador le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta roca estableceré mi iglesia. Cuando le dijo que sobre esta roca estableceré mi iglesia, no se refirió de que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia, como muchos cristianos creen de repente de que Pedro fue el sucesor de Cristo y que él organizó una iglesia y listo. No, sino se estaba refiriendo a la roca de la revelación, que es que la iglesia sería guiada por revelación. Porque como bien dijo Luis, Dios es un ser vivo. Él habla aún. Él no es mudo. Él no dejó de hablar. Él habló en su tiempo, habló en el meridiano de los tiempos y está hablando en la actualidad. Y seguirá hablando. Pero para que Él siga hablando, va a requerir profetas. Profetas que puedan traer escrituras nuevas a través de las revelaciones y puedan ayudarnos a entender mucho mejor las escrituras que ahora tenemos. Y yo testifico de que realmente hay una gran relación entre las escrituras y los profetas vivientes, porque los profetas vivientes, al igual que la Biblia, que el libro de Mormón, que Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, también son una fuente de escrituras que provienen de Dios a través de la revelación. Luis, tu micrófono, por favor, falta activarlo. Perdón, disculpe. Bien, Juan Carlos, gracias por tu participación. Me permitiría solamente resumiendo lo que dijo Juan Carlos, me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que para nosotros, como ya bien explicó Juan Carlos, las palabras de los profetas vivientes
complementan las escrituras o lo que está en los libros canónicos. O sea, no las contradicen, no van en contra de ellas, ¿no? Sino las complementan, y cuando Dios así lo estima conveniente también, agregan aquellas verdades que se hayan perdido o aclara aquellas verdades que no se encuentran totalmente explicadas en las escrituras o en los libros canónicos, ¿no? Muy bien, gracias nuevamente, Juan Carlos. Bien, no sé si ahora sí le toca el turno a Jorge, si desea agregar algo del tema anterior o iniciar con su tema. Yo solamente agregar nomás que el hermano ha expuesto muy bien el principio de la revelación continua, y como tanto con el hermano Luis ha explicado acerca de lo que es el concepto de escritura y que tenemos un canon abierto, eso va pero de la mano con la revelación continua. Así que excelente. Solamente quisiera nomás comenzar con la parte mía, que estoy muy contento y dar las gracias por esta oportunidad de hablar sobre un concepto, no un principio, un concepto que lamentablemente ha guiado a muchos en error, y es el concepto de la inerrancia. Inerrancia quiere decir que está carente de errores. Y esto, si lo aplicamos a las escrituras, es una enseñanza incorrecta, porque esta enseñanza declara que la Biblia, por ejemplo, como tomo de escritura sagrado, es inerrante, es decir, no contiene el más mínimo error. Entonces, esto es un concepto equivocado. Y está equivocado porque parte de una premisa que es cierta, pero después termina una consecuencia que es falsa. La premisa cierta es que Dios no miente. Por ejemplo, citan a Hebreos 6, 18, Tito capítulo 1, versículo 2, y otras escrituras que apuntan a que Dios es un Dios que nunca miente y que también es un Dios que dice la verdad, como está en Juan 14, 6 y en Juan 17, 17. Bueno, hay muchas otras escrituras que directa o indirectamente apuntan a que Dios es un ser justo, perfecto, lleno de amor, correcto y que jamás se equivoca. Esta premisa es cierta, pero la conclusión que se saca de eso es falsa. Si Dios es perfecto y no comete errores, entonces todo lo que Él haga va a ser sin errores y perfecto. Esa conclusión es falsa porque esto sería cierto si Dios lo hiciera solo, pero Él comunica sus verdades a través de mensajeros humanos, perfectibles, con imperfecciones. Por lo tanto, no es que Dios se equivoque, porque Él no se equivoca, Él es perfecto, sino que en la transmisión de su lenguaje pudiera darse que los hombres, los seres humanos, los profetas, los apóstoles, aquellos que han sido comisionados por Él, pudieran tener algún error en la transmisión de este mensaje divino. Decir inerrancia es lo mismo que decir infalibilidad, que es otro concepto que va de la mano y que apunta exactamente a lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que creemos nosotros, los santos de los últimos días, al respecto? Nosotros creemos que ninguna escritura es perfecta en el sentido de que no pudiese contener errores. Pero ojo, errores en la transmisión del mensaje, pero no en el mensaje mismo. Quiero aclarar esto con lo que dijo el profeta José Smith. Él dijo lo siguiente: yo creo que la Biblia, tal como se hallaba cuando salió de la pluma de los escritores originales. O sea, el profeta está diciendo de que la Biblia, tal como fue escrita originalmente, estaba completamente correcta, pese a las imperfecciones humanas de los que escribieron y transcribieron este mensaje. La Biblia no tenía ningún gran error en cuanto a doctrina. Pudiese tener algún error en cuanto a alguna palabra, algún concepto o algo muy menor, pero no en cuanto al mensaje en sí mismo. Pero aquí tenemos al profeta José, que le está diciendo de que él cree en la Biblia tal como se hallaba cuando salió de la pluma de los escritores originales. Nosotros como iglesia creemos en la Biblia, enseñamos de la Biblia, testificamos de la Biblia. Y todos los demás textos sagrados que tenemos también hacen lo mismo. También confirman, apoyan, expanden lo que la Biblia enseña. Ahora, si vamos al terreno académico, estrictamente académico, sí vamos a encontrar de que de las diversas versiones que hay de la Biblia, porque hay cientos,
miles, hay diferencias, hay cosas que no son iguales, hay detalles, hay cosas que se han suprimido y otras cosas que se han añadido. Y algunas de estas adiciones o supresiones podrían haber sido correcciones que provenían de fuentes antiguas y desconocidas. También puede haber servido en parte a que copistas o personas que transcribieron lo que ya estaba de una versión a otra versión de la Biblia, de un idioma a otro, también pueden haber tenido errores accidentales en la transmisión de este mensaje. Por lo tanto, la Biblia ha sido editada muchas veces y sí contiene errores. Errores en cuanto a conceptos, en cuanto a la transmisión de este mensaje. En resumen, podríamos decir que tenemos entre 200.000 y 400.000 variaciones y diferentes versiones de la Biblia, ¿ya? Ellas en ningún modo desacreditan la autenticidad bíblica. Eso es importante mencionarlo. Lo que está diciendo es que sí, la Biblia como producto, como ser traspasado por mensajeros humanos imperfectos, sí sufrió de errores académicamente hablando, pero no la doctrina. Y, ¿qué más podemos añadir? Básicamente eso. Las escrituras sí pueden tener errores, pero si estos errores no son errores en cuanto a la esencia del mensaje, no son errores en cuanto a la doctrina divina que Dios ha entregado, sino que pueden ser errores menores. Por ejemplo, me dediqué a buscar en el libro de Mormón, incluso los mismos profetas del libro de Mormón, ellos señalaron de que pudiera haber que ver algunos de esos errores, pero si estos fueran, serían mínimos y solamente en detalles menores. Moroni 8:17, el último profeta que cierra este tomo sagrado, dice, y si hay errores, son errores del hombre. Mas aquí no sabemos que hay errores. Me encanta la humildad de estos siervos del Señor, que aún siendo investidos con esta autoridad, ellos podían también dar lugar que pudiera haber esos errores, pero solamente serían errores menores en concerniente a cosas que ellos pudieran haber transcribido de alguna forma u otra. En Mormón 9:31, el profeta dice que no lo condenemos a él ni los que antes han escrito en las planchas, porque él dice, si hubiese tenido más espacio en las planchas, habría podido escribir en hebreo y así no habrías tenido ninguna imperfección. Es decir, todas las imperfecciones son detalles menores, no afectan la valía del mensaje tanto para la Biblia como para los demás libros canónicos que tenemos, de los cuales el hermano Luis ha hablado. Otro profeta llamado Éter también él se dolía de que los gentiles cuando vieran este tomo de escritura podrían burlarse a causa de su debilidad al escribirla, no en el mensaje, no en la doctrina, sino quizás en la forma de la palabra que él pudiera escoger para decir eso. Entonces el Señor le dice que no se preocupe por eso, que Él va a hacer el milagro. Toda persona puede saber por sí misma que el texto sagrado que tiene en sus manos al estudiarlo es verdadero, pese a las imperfecciones menores que éste puede tener. En una breve explicación acerca del libro de Mormón, se declara que se han perpetuado pequeños errores de texto y se han hecho estas correcciones debidas para que esté de conformidad con los manuscritos originales. En suma, entonces, haciendo un resumen de mi parte, básicamente entonces nosotros no creemos en la inerrancia de la Biblia, porque esta fue transmitida a través de conductos humanos divinamente llamados, pero si estos tuvieran errores, son errores menores que no afectan el mensaje divino, ¿ya? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la Biblia también tiene algunos errores, ¿verdad? Pero eso no desacredita de ninguna manera ni la doctrina, ni la esencia de su mensaje, ni que ha sido inspirada y que es un canon divino. Eso es lo que pudiera compartir. Gracias, hermanos. Tu micrófono, Luis, por favor. Me olvido siempre de activar. Bien, gracias Jorge, gracias. Bien, bien compañeros, hasta este punto hemos desarrollado ya cada uno de los propios temas, solamente quedaría una última ronda si alguien quiere agregar algo a alguno de los temas que hemos visto, ¿no? Hemos visto lo que son las escrituras, eh, lo que son, qué cosa es el canon, hemos visto la diferencia entre un canon cerrado y un canon abierto, el papel de la relación entre las escrituras y los profetas, y hasta qué punto las escrituras contienen o no errores, que muy bien ya desarrolló Jorge, ¿no?
Entonces, para terminar, compañero, no sé si alguien quisiera agregar algo de alguno de estos temas relacionados o Sí, me adelante, gustaría, adelante, Juan Carlos, adelante. disculpa, me gustaría agregar algo con respecto al último tema al que explicó Jorge. Ujú, Y bueno, como bien sabes, Lucho, yo soy docente de inglés ujú, y en muchas ocasiones he tenido que hacer traducciones ujú, de un idioma, del español al inglés o del inglés al español. Y, y ustedes saben que toda traducción, no importa de qué idioma a qué idioma, no es exacta. Ninguna traducción es exacta. Hay canciones, por ejemplo, en inglés que los mismos cantantes lo han hecho en español. Si tú lo escuchas y escuchas en inglés, te das cuenta de que no es lo mismo. O sea, la traducción no es exacta, pero el mensaje, lo que transmiten, el sentimiento, es el mismo de la canción. Entonces, eh, muchos de esos errores que se han cometido académicos es porque ha sido traducido a distintos idiomas. Y muchos de ellos, hablando de la Biblia específicamente, lo que han traducido han sido personas que no lo han hecho con el poder y el don de Dios, ¿cierto? O sea, ellos han usado las expresiones que de repente ellos usaban en la época, palabras que ellos usaban en la época, de acuerdo a sus costumbres, sus tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante que las personas entiendan, que ninguna traducción es literal. Siempre van a haber cambios para que pueda encajar exactamente en lo que uno quiere decir, ¿no? Si uno traduce un poema del inglés al español, obviamente, si es una traducción literal, en nuestro idioma no va a rimar y no va a tener un sentido. Pero si tú conoces bien la esencia de ese poema y lo traduces y le pones palabras o expresiones y la rima correcta, entonces puedes realmente este, transmitir el mensaje mismo, la esencia misma de lo que está en el idioma original. Es lo que quería compartir. ok, ok. Gracias, Juan Carlos, gracias. Jorge, ¿algo más para terminar? Sí, primero que nada agradecer al hermano Juan por el excelente ejemplo que él ha dado. Creo que ese ejemplo explica muy bien lo que es la transmisión de ideas, más encima del lenguaje a otro. Me parece excelente ejemplo para explicar los desafíos que se enfrentan en la traducción de los textos. Copiar un texto, transcribirlo de un idioma a otro, es realmente una hazaña. Y eso me hace pensar también en lo que significa que el Señor en algunas partes de la Escritura, Él habla en forma textual, pero en otras palabras, Él inspira a los líderes, a los profetas, para que ellos reciban el mensaje y en base a su lenguaje transmitir ese mismo mensaje, lo cual es un tremendo desafío. A veces, cómo poder escribir eventos espirituales, cómo poder escribir eso para que el lector pueda entenderlo, que algunos de nosotros jamás hemos vivido en ese nivel, que el que vive un profeta o una experiencia espiritual de ese nivel. Transmitir ese tipo de cosas espirituales es un desafío. ¿Cómo transmitirlo con palabras humanas, con lenguaje humano, para que puedan llegar al lector y hacerle sentir cabalmente? Wow, es un enorme desafío. Pero quisiera agregar eh, otro principio final que a nosotros nos da mucha alegría, mucho gozo, y es que el Señor también ha inspirado y tenemos revelación continua, tenemos profetas que ellos también tienen como parte de su misión profética el, como mencionó Luis también, el explicar escritura. Si hubiese alguna, o sea, nosotros tenemos la confianza, tenemos el gozo de que si hubiese alguna escritura que quedase confusa, si hubiese algún tema que no pareciese quedar bien explicado, el Señor inspira a los profetas modernos para que ellos expliquen, expandan sobre estas escrituras, de tal manera que ellos dan nueva escritura continuamente y añaden sobre lo que ya hay. Em, Así que me parece eso excelente. Creo que es un punto importante
y una bendición que está dentro de la Iglesia de Jesucristo y que hace que todo este canon abierto sea un cuerpo realmente inspirado y de continua revelación y aprendizaje y una maravilla que a pesar de que el Señor utiliza instrumentos imperfectos, Él lleva a cabo su obra perfecta. Eso, hermanos. Excelente, gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge. Yo quisiera terminar con unos pequeños apuntes nada más de lo que ustedes han expuesto y de lo que me ha venido a la mente, ¿no? Y termino con esta última parte. Voy a citar un versículo de las Escrituras, una cita de unos eruditos bíblicos y unos comentarios finales. Nuestro artículo de fe, comparto nuestro artículo de fe acerca de la Biblia, ¿no? Y de las Escrituras en general, ¿no? Es el artículo de fe número 8. Dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Esta partecita que se agregar dice, hasta donde esté traducida correctamente. Aceptamos la Biblia con la palabra de Dios, pero como ya mezclaron mis compañeros, creemos que en la transmisión de este texto antiguo, el texto del canon hebreo judío, ¿no? del hebreo y arameo, y el texto del Nuevo Testamento, del griego, en esas constantes copias de vida que todavía decía la imprenta en esa época, a las copias de copias de copias de copias y a las diferentes traducciones que se han introducido, estos errores que ya se mencionaron. No errores en el mensaje, pero sí en errores en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje en que se quiso transmitir el mensaje. Y por eso es que en la actualidad existen muchas versiones de la Biblia, porque cada versión le llaman familias textuales, le llaman, ¿no? O sea, hay versiones de la Biblia que tienen unos versículos de una forma, otros tienen de otra forma. Unos tienen una palabra, otros tienen otro tipo de palabras, por las diferentes versiones que hay, por las diferentes versiones de las copias, ¿no? Y de las traducciones también, ¿no? Entonces, me gusta mucho algo que encontré hace unos años que escribieron los escritos bíblicos de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, ¿no? Así se llama, Sociedad Bíblica Iberoamericana. Ellos son los autores de una Biblia muy respetada, muy famosa, le llaman la Biblia textual, le llaman, porque es una versión que intenta con los nuevos descubrimientos que han habido de los rollos del Mar Muerto y otros textos que han salido antiguos, porque las versiones que teníamos hasta hace 30, 40 años eran versiones que se basaban en copias más o menos tardías, pero han salido nuevos descubrimientos que son más antiguos, ¿no? Como los rollos del Mar Muerto y otros. Y entonces esta versión, la Biblia textual, recoge estos nuevos descubrimientos, ¿no? Pero me parece, y reconoce estos eruditos bíblicos que, que en la transmisión de la Biblia ha habido corrupción y ellos están haciendo un intento de restauración, le llaman ellos, ¿no? De restaurar el texto lo más parecido a lo que fue el original. Aunque ellos reconocen que eso es imposible porque no tenemos los originales, tenemos solamente copias de copias, ¿no? Pero me parece muy interesante su conclusión. En la introducción de su texto dice lo siguiente, ya casi para terminar, ¿no? Dice, a ver, permítame, perdón, compartir, aquí está. Dice así, no sé si pueden ver, esta es la página, a ver, no recuerdo, esta es la página 9. Esto se llama la Santa Biblia, bueno, como todas las Biblias, es la traducción contextual al español, ¿no? Se basa en la Biblia hebraica, es Tuagertencia, y el Nuevo Testamento en griego. Se basa en la Biblia, se llama en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Se llama la Biblia textual. Esta es la tercera edición, ¿no? Del 1999. Pero voy a la página que les mencionaba, me parece muy interesante su introducción. Pero esto me gusta mucho lo que dice acá, una versión perfectible, dice. Dice lo siguiente: la inspiración verbal y plenaria de la escritura recayó exclusivamente sobre los autógrafos sagrados, es decir, los originales, ¿no? Su infalibilidad se limita, por tanto, al texto original y nunca benefició al copiado manuscrito, aunque éste fuera en los idiomas originales de la Biblia. Si esto es así, mucho menos entonces puede beneficiar a las traducciones que de ellas se derivan, y así la sola consideración de una versión perfecta es imposible.
Nuestro intenso y extenso contacto con las labores de traducción nos han demostrado durante los 30 años que la obra nos ha durado entre las manos, que es más el resultado de la transpiración que el de la inspiración. Las versiones, por excelentes que pretendan ser, no constituyen más que un esfuerzo humano, personal o colegiado por presentar en idioma vernáculo la infalible palabra de Dios. Ante esta realidad surge la propuesta feliz de una versión perfectible, que siguiendo los pasos humildes de la crítica textual, acepta las limitaciones impuestas por las circunstancias y mediante sus ediciones críticas manifiesta su aspiración hacia una versión perfecta. Que me parece muy interesante esta conclusión, este reconocimiento que hacen estos eruditos, ¿no?, acerca del texto bíblico, ¿no?, y el esfuerzo que están haciendo ellos, el gran esfuerzo que están haciendo por restaurar lo más posible el texto bíblico, ¿no? Y esto me deja pie a un último comentario justamente, ¿no? O no sé si alguien quiere decir algo sobre esto, ¿no? Para terminar con mi último comentario, ¿no? Bien, entonces quisiera compartir por última vez este cuadrito que hice, ¿no? Ay, perdón, vamos a pasarlo rápido. Aquí está. Dios en su infinita sabiduría, misericordia y amor, y dentro de su plan. En el libro de Mormón encontramos ese detalle. El libro de Mormón se nos enseña que la Biblia, aunque contiene la palabra de Dios y los convenios de Dios y las palabras de los profetas, también hay cosas que no contienen, que se perdieron, que fueron quitadas, ¿no? Entonces, por eso fue necesario una restauración. Fue necesaria nuevas escrituras para ayudarnos a complementar y suplementar y completar el mensaje de Dios acerca de su plan, de su eterno y perfecto plan, ¿no? Por eso es que creemos en la revelación moderna y en un canon abierto, porque como bien reconocen estos eruditos bíblicos, es imposible restaurar lo que ya se perdió, porque no están esos originales. Pero tenemos ahora una revelación moderna, tenemos nuevas escrituras y revelación moderna que nos arrojan luz, una luz mayor sobre estas escrituras antiguas, ¿no?, que nos permiten poder aprender más acerca del plan de Dios, de sus verdades. Por eso es tan necesario, por eso no solamente es necesario los nuevos libros que poseemos nosotros, como el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Pelea a Gran Precio, que arroja mayor luz, pero aún así es necesario el ministerio de los profetas vivientes, porque se necesita de un profeta viviente para poder interpretar las escrituras, ¿no?, para poder entenderlas, y no solamente eso, para saber cómo aplicarlas a nuestra vida en la actualidad, en estas circunstancias, ¿no? Y yo sé que estas cosas son verdaderas, ¿no?, que vienen de Dios realmente, ¿no? Y agradezco realmente un gusto poder compartir con Jorge, con Juan Carlos, para poder terminar, ¿no?, este tema. Unas últimas palabras, depende de Jorge, Juan Carlos, una reflexión ya como reflexión más que todo, más que como análisis, como reflexión, para poder terminar. ¿Sí? Juan Carlos, primero tú. Ok, gracias, Lucho. Bueno, solamente a todos los que nos escuchan y nos ven, sean miembros o no de la iglesia, a los miembros de la iglesia que están escuchando esto y observando el video, les mando este mensaje de que puedan seguir estudiando las palabras de los profetas, que puedan revisar constantemente sus mensajes en las conferencias en las que él se ha dirigido a la iglesia y al mundo, porque no es solamente un profeta para los santos de los últimos días, sino es un profeta para el mundo. Y a los que no son miembros de la iglesia, les invito a que puedan estudiar las escrituras, Creo que se nos congeló nuestro amigo sí, Juan Carlos. Y puedan de esa manera, pues, conocer un poco mejor
las creencias que nosotros los santos de los últimos días tenemos frente a las escrituras y a los profetas. Excelente. Esto es mío. Gracias, Juan Carlos, gracias. Y Jorge, tus últimas palabras. Bueno, solamente añadir nomás de que cualquier persona que nos esté escuchando o viendo puede utilizar el mismo modelo que está en la misma Biblia, de poder buscar la verdad y saber que Jesús es el Cristo. Y al estudiar estos textos sagrados que tenemos, encontrará una versión que apoya completamente lo que la Biblia indica y que además expande, aclara y añade algo más y mucho más a lo que nosotros, partes preciosas que no tenemos de la Biblia que estuvieron originalmente. Y por sí mismos pueden saberlo mediante el estudio y la oración, de que esta es la iglesia verdadera y que tenemos profetas vivientes, que es un gran tesoro poder saber esto. Le invitamos a que también ellos, nuestros amigos lo puedan hacer y poner a prueba la palabra de Dios. Eso, hermano. Excelente, gracias, Jorge. Bien, entonces, amigos, muchas gracias por haber participado este análisis acerca de las escrituras y a todos ustedes los que nos están viendo y escuchando. Con mucho gusto sus sugerencias, preguntas, ¿no? Objeciones también, ¿por qué no? ¿No? Para poder responderlas, pueden hacerlo debajo en el área de comentarios de este video que va a estar en YouTube publicado, o también en nuestra página de Facebook, donde también pueden hacer las consultas, ¿no? Las preguntas que ustedes estimen necesarias. Entonces lo dejamos con nuestro testimonio, como ya lo compartió Juan Carlos y Jorge, y el mío también, ¿no? Acerca de que realmente las escrituras, como leí en la sección 68, ¿no? Es el poder de Dios para la salvación, ¿no? Que nos van a ayudar realmente a encontrar el poder para acercarnos a Dios y lograr finalmente la salvación y la exaltación después de esta vida. Que Dios les pueda bendecir a todos los que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.